Dios pelea por ustedes. Ese es el título de la lección de la escuela sabática de esta semana. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso y justo pueda permitir que sus hijos, el pueblo de Israel, pueda arrasar con pueblos enteros? ¿Es Dios justo por permitir todo esto? ¿Sigue siendo amoroso nuestro Dios? Vamos a responder esas preguntas en esta lección. Así que sin más, vamos con el primer día. El título es La iniquidad de los cananeos. La maldad de Canaán había llegado al límite, a tal punto que ellos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. ¿Cómo puede ser que un padre de familia, su corazón se haya endurecido tanto, o una madre que permitía que sus hijos hayan sido sacrificados a esos dioses para recibir las bendiciones de esos dioses? ¿A qué punto llegó Canaán? La iniquidad de los cananeos, ¿cierto? Llegó al límite. Y quiero que leamos el texto en donde Moisés les da las recomendaciones al pueblo de Israel antes de que entren a Canaán. Mira, Deuteronomios capítulo 18, versículos del 9 al 12. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mira, Moisés les da las recomendaciones. Cuando tú entres a esa tierra, ¿ok? No vas a aprender lo que ellos hacen, esas abominaciones que ellos hacen. ¿Cuáles eran esas abominaciones? Mira, el siguiente versículo, el versículo 10, leamos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Este pueblo, su maldad había llegado al límite. Sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Ellos tenían al dios Baal, también estaba su diosa Astarte, que en estos primeros dioses, que es Baal y Astarte, o Acera, ¿cierto? Ellos, sus sacrificios a ellos eran más de tipo sexual, ¿ok? Eran prostitución sagrada, por así decirlo. Eran más orgías que ellos hacían como para beneficio, para poder recibir las bendiciones de parte de estos dioses, ya que Baal era el dios de la lluvia, de la tormenta para sus cosechas, ¿cierto? Entonces, y ellos ofrecían todo esto. Ahora, el dios al cual se le ofrecía el tema de los sacrificios de los niños es al dios Moloch. Imagínate, yo quiero que te imagines, mira, imagina una estatua de bronce, una estatua que está su mano así y acá, acá al medio está vacío, tipo una olla, ¿ok? Y tus brazos están así. Entonces, ¿qué hacían este pueblo? Este pueblo, sus hijos eran puestos dentro de acá, de ese metal, de cobre, ¿ok? Entraban ahí mientras estaba caliente, mientras ese cobre estaba ardiendo en fuego. Y para que no escuchar, mírame, para no escuchar el llorar, el grito de esos niños, que porque cuando entraban ahí lloraban, gritaban, ¿cierto? Entonces ellos tenían tambores, y ellos tocaban los tambores para no escuchar el lamento, el grito de esos niños. Y así esos niños fallecían. Ese era el sacrificio para Moloch. Por eso Moisés les recomienda, ¿cierto? No hagan, no aprendan esas abominaciones que esos pueblos hacen. No hagan eso. ¿Acaso, yo les pregunto por eso, ¿cierto? ¿Acaso este pueblo no sería justo que desaparezca? ¿Cierto? Pero hasta ahorita más adelante vamos a ver incluso cómo es que Dios incluso les tiene misericordia aún a este pueblo. Entonces, este pueblo llegó al límite, la iniquidad de los cananeos llegó al límite. Y esto es como suplantar a Dios. Date cuenta, mira, ¿a quién le están pidiendo la bendición? La bendición de la lluvia, la bendición de la reproducción, que sus bienes se reproduzcan y todo eso. No le están pidiendo la bendición a Dios, le están pidiendo la bendición a Moloch, le están pidiendo la bendición a Baal, a Acera. Suplantaron el gobierno de Dios. ¿Ok? Entonces, todo esto, date cuenta, está en contra del gobierno de Dios. Dios da la vida, pero ellos quitan. Dios da la bendición, la protección, pero ellos la piden a Baal, a Acera, a esos dioses. Entonces, este pueblo está en contra del gobierno de Dios. Quiero que tengamos eso en conciencia, ¿cierto? Porque están buscando protección, bendición, todo lo que ellos deberían de pedirle a Dios, ellos están buscando o pidiéndosela a Baal, a Acera, a Astarte, a Moloch, ¿cierto? Ahora,
El punto acá también es que nosotros como humanidad estamos llegando también a ese punto. También está llegando al límite de su maldad. Por más que los gobernantes digan que esto va para bien, no va para bien. Siempre la humanidad cuando se ha juntado, cuando ha estado siempre en unión, siempre nos hemos ido más hacia el mal. Por eso es que Dios dividió, cierto, mediante lenguas a la humanidad, pero cuando nosotros siempre queremos juntarnos y cuando nos juntamos ahí hacemos de todo contra el gobierno de Dios. El ser humano hoy está buscando poder, conocimiento fuera de Dios. No busca conocimiento en su Biblia, no busca poder en su Biblia. Estamos yendo tras otros dioses hoy también. Y es por eso que la venida de nuestro Señor está cerca. La maldad, la iniquidad de los cananeos había llegado al límite. Y hoy también estamos acercándonos a eso. Estemos preparados, queridos hermanos, para la venida de nuestro Señor. Y vamos ahora con el día lunes. El juez supremo, ese es el título para este día. Y yo quiero iniciar este día preguntándote, ¿fue justo que el pueblo egipcio sufriera esas plagas? ¿Es justo que el faraón haya fallecido mientras cruzaba el Mar Rojo? ¿Fue justo que sus soldados murieran ahí? ¿Es justo que los cananeos hayan sido arrasados por el pueblo de Israel? ¿Es justo que Jericó haya sido arrasado también y no haya quedado nadie de parte de ellos? ¿Es justo lo que estás pasando en este momento? ¿Es justo? ¿Parece un Dios amoroso lo que tú estás pasando en este momento? Mira, tenemos que confiar en que nuestro Dios es un Dios justo, es el juez supremo. Quiero leer Salmos capítulo 50, versículo 6. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Los cielos declaran su justicia. No podemos negar que Dios es justo. Porque, mira, el faraón tuvo muchas oportunidades para reconocer el poder de Dios. Se le fue mostrada el poder de Dios. Se le fue mostrado el poder de Dios al faraón. Una plaga, dos plagas, tres plagas, todo el amor de Dios estaba detrás para poder salvar a su hijo, a ese ser creado, a ese faraón. Tantas plagas que él tuvo, a tal punto incluso que con el dolor de su corazón, seguramente el Señor quitó la vida de los primogénitos, pero ni así el faraón reconoció a Dios como su creador, como el sustentador, como el que está dominando, que está por encima de los dioses. Y no hubo más opción más que quitarle la vida, porque nosotros sin Dios no podemos vivir. ¿Es justo que los cananeos hayan sido arrasados? Claro, ¿por qué? Porque ya llegaron al límite y no hay forma de que ellos ya retrocedan y que reconozcan a Dios. Ahora también a los cananeos se les dio esa oportunidad, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando los cananeos supieron que el pueblo de Israel estaba viniendo, ¿qué hicieron ellos? Hicieron alianzas, ¿cierto? Hicieron alianzas con otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pueblo de Israel estaba con Dios. ¿Y cómo podemos afirmar esto? Porque Rahab, ¿se recuerdan de Rahab? Rahab dijo, yo conozco que lo que ustedes han hecho, han salido de Egipto abriendo el Mar Rojo, todo eso. O sea, si Rahab sabía, el pueblo también sabía que el pueblo de Israel estaba con Dios. Eran cosas innegables. No podían negar la existencia de Dios. Ellos no podían negar. ¿Qué les quedaba? Confiar y tener fe, así como Rahab tuvo. Rahab confió, no, las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel es tremendo. Entonces yo confío en este Dios y por eso por fe ella se salvó. Y el pueblo de Canaán, ese es el problema. Conocían las maravillas que Dios ha hecho a los demás pueblos, pero ellos decidieron estar en contra de Dios. Nuestro Dios es justo. Pero nosotros, cuando nos pasa cosas negativas, por ejemplo, queremos hacer nuestra propia justicia. Cuando una mujer, por ejemplo, es engañada por su marido, por su esposo, por su expareja, ¿qué hacemos las personas generalmente? Nosotros queremos tomar justicia por nuestras propias manos, queremos hacer justicia con nuestras manos. Y lo que más tenemos que confiar acá, amigo, hermano mío, acá, es confiar en la justicia de Dios. Mía es la justicia, dice el Señor. Él es Dios justo, a su debido tiempo tropezará, caerá. Señores, amigos, mira, tenemos que entender eso, confiar en que todo lo que está pasando en el mundo es justo, es perfecto. Él tiene el control. Nuestro Dios es el juez supremo.
Y todo lo que estemos pasando en este momento, agradezcámosle, porque a pesar de que estamos mal, es justo para nosotros, para que lo reconozcamos a Él. Todos los problemas son para reconocerlo a Él. Los problemas que pasó en Egipto, el faraón, los problemas que Canaán están pasando acá, era para reconocer a que Dios es el justo, a que Dios es nuestro Dios justo. Recuerda, si estás pasando por problemas, es para reconocer y volver nuestra mirada hacia Dios. Recuerda, nuestro Dios es un Dios justo. Tenemos que por fe aferrarnos a Él, no una fe ciega. Para poder tener fe, recuerda, tenemos que confiar en las cosas que Dios ha hecho. No podemos tener fe si no confiamos en esa persona a la cual nosotros estamos conociendo. Para tener fe en Dios tenemos que confiar. El pueblo de Canaán vio las cosas y conocía a Dios, pero no tuvo fe para poder salvarse. Rahab sí conoció, vio las maravillas que Dios hizo con ellos, con el pueblo de Israel, y tuvo fe y se salvó. Seamos como Rahab, ¿cierto? Entonces, nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un juez supremo. Y más en el día miércoles vamos a profundizar un poco más acerca de la fe, ¿ok? Entonces, respondiendo a las primeras preguntas, ¿fue justo que el faraón falleciera en el Mar Rojo? Por supuesto, se le mostró el amor de Dios a él, pero él decidió rechazarlo. ¿Fue justo que Canaán fuera arrasado? Por supuesto, se les mostró también hasta el último momento el amor de Dios y que Dios estaba ahí con ellos, pero ellos rechazaron a Dios, a Jericó, y además solo Rahab se salvó de ahí, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios justo. Confía. Y ahora vamos al día martes. Despojar o aniquilar. Ese es el título para el día martes. La intención original para el pueblo de Canaán era dispersarlos, no era aniquilarlos, no era desaparecerlos de la faz de la tierra, pero ellos, al igual que el faraón, endurecieron su corazón. ¿Cierto? Y quiero que leamos esta parte en Josué capítulo 11, versículos 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Mira, cuánto hubiésemos querido que esos pueblos conocieran a Jesús y se acercaran a Israel y se humillaran y diciendo, ¿saben qué? Yo quiero pertenecer a tu pueblo, yo quiero hacer paz, no quiero guerra. Eso hubiese sido bonito, eso hubiese sido lo que Dios hubiese querido, pero no. Ellos endurecieron su corazón. Y mira, el versículo 20 vamos a leer. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ellos endurecieron su corazón. ¿Ok? ¿Cómo se entiende esto? Recordemos, siempre Dios quiere nuestro corazón. La Biblia habla mucho de eso, ¿cierto? No es que Dios quiere sacrificios ahora que tú estés caminando. No, lo que Dios quiere es tu corazón, que vuelvas tu corazón hacia Dios. No quiere que tú te endurezcas tu corazón. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto de que el Señor endurece su corazón? Al igual que con Faraón. Recuerda, a Faraón se le mostró sus maravillas, a Faraón se le mostró las 9 plagas, vino las plagas, todo, a tal punto que vino incluso con su hijo primogénito. Sé que fue doloroso, pero simplemente era para que él reconociera quién es Dios. Pero hasta el último momento el faraón se negó a reconocer a Dios. Y eso es una manera de endurecer tu corazón. Dios puede estar mostrándote maravillas en tu vida, puede estar haciendo muchas cosas en tu vida, pero si tú no reconoces a Dios, a pesar de que estás en problemas, a pesar de que estás en la situación en la que estás, y no reconoces a Dios, entonces tú estás endureciendo tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Los problemas, las situaciones negativas que estás pasando o que puedas pasar a futuro, son solamente para que reconozcamos a Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Tenemos que entender que solos no podemos. Los problemas, las situaciones difíciles son para reconocer y no endurecer nuestro corazón. Pero acá el faraón, ¿cierto? El faraón allá en Egipto endureció su corazón. Y también acá Canaán endureció su corazón. A pesar de toda la evidencia, primero el faraón vio toda la evidencia de Dios
y se endureció su corazón. Acá Canaán había escuchado de todo lo que hizo Israel al pueblo de Egipto, e incluso cómo es que pasaron el Jordán ellos cerca, ¿cierto? Como el pueblo de Israel cruzó el Jordán por en medio de ellos, pero a pesar de todo eso, ellos decidieron no creer en ese Dios, no confiar en ese Dios, y por ende no tuvieron fe en ese Dios, y por ende tenían que perecer. Y ahora quisiera hacerte una pregunta acá. ¿No parece malo, cierto? No crees en Dios y tienes que desaparecer. ¿Acaso eso no parece de un Dios malo? Pareciera que, no crees en mí, entonces vas a desaparecer desde la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender algo. Nosotros somos seres dependientes, no somos seres independientes. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Dios, estamos firmando nuestra sentencia, porque sin Dios nosotros no podemos vivir, porque nosotros dependemos de Él. Nuestra dependencia está en Dios. Por eso es que Dios puso el sábado, ¿cierto? Para recordarnos que Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y una criatura no puede vivir alejado de su creador, porque y hasta esto, ¿cierto? Hasta un celular, lo que sea, siempre se va a malograr, y si es que su creador está ahí, lo puede arreglar. No es que nosotros seamos máquinas, ¿cierto? Pero nosotros somos dependientes de nuestro creador, dependemos de Él para el aire, para respirar, para que Él sustente nuestro cuerpo físico, nuestra parte interna, la parte espiritual que tenemos. O sea, necesitamos, es una necesidad que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, cuando el pueblo faraón, cuando el pueblo de Canaán rechazan a su creador, entonces ellos mismos están firmando su sentencia hacia su muerte, ¿cierto? No es que Dios quiera aniquilarlos, porque ellos independientemente de Dios no pueden vivir. No es posible vivir sin Dios, y ellos no entienden eso. Por eso es que Dios está queriendo acercarse, haciendo sus maravillas, milagros, problemas, todo eso para que ellos lo reconozcan, porque Dios sabe que si es que ellos se apartan van a fallecer, porque así como el carro vive o puede moverse con la gasolina, ¿cierto? Nosotros también no podemos vivir sin el amor de Dios, y ellos mismos trajeron esas consecuencias a su propia vida, a su propio pueblo, al no reconocer a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer a Dios como nuestro creador. Y para eso son los problemas, las situaciones difíciles que estás pasando hasta acá. Que Dios nos ayude a reconocerlo, que Dios nos ayude a no endurecer nuestro corazón como lo hicieron estos pueblos. Confiemos en Dios, veamos las maravillas que Él está haciendo. No necesitamos milagros sobrenaturales, solo podemos verlo en la naturaleza, y lo más importante, conocerlo acá en su Biblia, y para eso estamos haciendo estos estudios, ¿cierto? Y ahora vamos con el día miércoles, libre elección. Ese es el título para el día miércoles. Mira, estos pueblos no es que Dios decidió arbitrariamente para poder destruirlos. Ellos tenían que tener fe para salvarse. Y acá es lo que quiero profundizar un poco en el tema de la fe. Para tener fe tenemos que confiar. No podemos tener fe si no confiamos. Y esto es muy importante que entendamos. Mucha gente dice, quiero tener fe, y está gritando como yo lo hacía antes. No, sí, no, no se trata de gritar, no se trata de decir, yo tengo fe, no. No somos seres racionales, recuerda, no somos como los animales, nosotros somos seres racionales. Dios nos dio eso al ser humano. Entonces, como seres racionales, para tener fe tienes que entender que primero tenemos que confiar. Tienes que confiar y luego vas a tener la fe. Cuando tú puedas confiar, entonces nosotros vamos a tener fe. La fe está hacia el futuro, las promesas que Dios hace a futuro. La confianza está en el pasado, recuerda. Quiero que entendamos estos dos conceptos. Por ejemplo, el pueblo de Canaán, ellos ya sabían las cosas que Dios había hecho atrás. Egipto, las plagas, el Jordán, o sea, ellos tenían ese conocimiento y ellos tenían que confiar en eso. ¿Para qué? Para tener fe que también ellos podían salvarse, ¿cierto? El único, o mejor dicho, la única que hizo o que tuvo fe fue Rahab. ¿Cómo hizo esto? Rahab confió,
vio el Jordán, quizás no lo vio literalmente, pero ella confiaba, ¿cierto?, que el pueblo de Israel estaba con Dios, había escuchado ella, no vio abrirse el mar rojo, pero ella confió, vio realmente que este pueblo de Israel había hecho temblar a los demás pueblos y ella decía, no, este pueblo es algo diferente, confió en esas cosas que ella había visto, como el pueblo de Israel incluso había pasado el Jordán, confió en esos hechos innegables y estaban a la puerta de Jericó. Entonces Rahab confió en esos hechos, pero los demás, el pueblo de Canaán, ¿qué hizo? Ellos sabían, ¿cierto? Sabían que Israel estaba viniendo y ellos confiaron, sí, como que tenían el conocimiento, pero decidieron aliarse para ir en contra de Dios. No tuvieron fe. Rahab, en cambio, tuvo esa conexión, mejor dicho, tuvo el conocimiento de que el pueblo de Israel estaba con Dios y dijo, no, yo tengo fe en que este Dios también me puede salvar a mí y a mi familia. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, confiar en cosas innegables. Tenemos que conocer a Dios sin que nada ni nadie te haga dudar, tener confianza en Él. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ahora a nosotros nos hace tener esa confianza? Su Biblia. No podemos negar la existencia de Jesús. Jesús estuvo, las historias, no podemos negar la existencia de Jesús. Si Jesús existe, entonces podemos conocer a Dios. Por eso es tan importante que conozcamos a Jesús. Confiamos en Él y por ende, como confiamos en Él, podemos tener fe en que Él también va a volver. Pero no puedes tener fe si no conoces a Jesús, si no conoces sus leyes, las leyes de Dios. Son cosas innegables que nosotros no podemos negar. Dios se mostró, se dio a conocer a Faraón, se dio a conocer mediante sus maravillas al pueblo de Canaán, Israel, al pueblo egipcio, pero también hoy a nosotros se nos ha dado a conocer a través de su Hijo, a través de su Biblia, a través de su Espíritu Santo. No podemos negar eso. Y mientras estás en este camino cristiano, mientras estamos en este camino, conozcamos a Jesús, vamos a tener esa confianza y por ende vamos a tener la fe. Fe en que Él va a volver, fe en que en la tierra prometida, en Jerusalén. Entonces, así funciona la fe, confianza primero y fe. No es que nosotros estemos como que sí, tengo fe, ¿cómo aumento mi fe? Perfecto, ¿quieres aumentar tu fe? Tenemos que conocer más, tenemos que confiar más en Dios para tener esa fe. ¿Okay? Y no cometamos el error de que ellos cometieron, ¿cierto? Canaán y Egipto, o el pueblo de Canaán, que ellos sabían de Dios, pero decidieron no confiar en Él y por ende no se salvaron por fe. Pero nosotros tenemos esa opción, conocer a Dios. Dios también se nos está mostrando a través de sus maravillas, a través de su naturaleza, el segundo libro, a través de su Biblia, su Espíritu Santo. Se nos está mostrando a nosotros y tenemos que reconocer, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando, Dios te está buscando a través de esos problemas por los cuales también estás pasando, ¿sí? Y vamos ahora con el día jueves, el príncipe de paz. El fundamento del gobierno de Dios es el amor. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque cuando Cristo estuvo acá en la tierra, nuestro Salvador, Él vamos a llamarlo así, se desvivió por los demás, no hizo nada para sí mismo. Él era trabajar para los demás, por los demás, a tal punto que entregó su vida misma por amor a ti, ¿cierto? Entonces, el fundamento del amor de Dios no es pensar en ti, el fundamento del amor del gobierno de Dios es el amor, es el servir, es el dar hacia los demás. Entonces, entendiendo esto, quiero que leamos el capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo, nuestro ejemplo, haciendo buenas cosas, viviendo para los demás, el príncipe de paz, ese es nuestro ejemplo. Pero mi pregunta acá es, ¿cómo podemos tomar, o mejor dicho, hacer lo mismo que Jesús? ¿Cómo podemos ser semejantes a Él? Mira lo que dice el Espíritu de Profecía en el siguiente texto. El amor a Dios asegurará el amor al prójimo, y usted se dedicará a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado.
Solamente el amor a Dios nos puede asegurar que nosotros podamos ser semejantes a Cristo. No hay otra forma. No es que nosotros podemos ser moralmente buenos, pero eso no nos hace semejantes a Cristo. Lo que nos va a hacer semejantes a Cristo y estemos dentro del gobierno de Dios es que tengamos amor a Dios. Por eso es que Dios nos dice, no tengas otros dioses delante de mí, solamente yo quiero ser tu Dios, porque cuando tengamos amor a Él, vamos a poder manifestar amor hacia nuestro prójimo y nos va a salir de manera natural. Porque recuerda que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos el amor de Dios para poder demostrar, ¿cierto? Mostrar ese amor hacia el prójimo, si no, será una carga para nosotros eso. Y quiero mencionarte también en esto, ¿cierto? Cuando Jesús, nuestro Salvador, estuvo acá en la tierra, Él usó dos armas. Nunca usó la fuerza. Cuando estuvo acá, nuestro Señor Jesús lo golpearon, lo insultaron, hicieron de todo, pero Él no se defendió porque Él nunca usó la fuerza para imponer su gobierno. Él usó dos cosas, el amor y la razón. Esas dos fueron sus armas para poder vencer contra el mal. Y nosotros también, ¿cierto? Tenemos que tener o buscar eso, el amor y la razón. Solamente con esas armas podemos vencer al enemigo. Por eso tenemos que tomar de Dios y mediante la razón que las personas entiendan que el gobierno de Dios es mucho mejor que el gobierno de Satanás. En Mateo dice, cierto, que nosotros hagamos, cierto, lo que a nosotros nos gustaría que nos hagan en Mateo 7:12. Cuando nosotros vamos a estar en esa paz, en esa tranquilidad, teniendo el amor de Dios también, eso va a vivificar, va a ayudarnos en nuestra parte física. Y quiero terminar con este texto del Espíritu de Profecía. La paz mental, que es el resultado de las acciones y los motivos puros y santos, le dará un tono de vigor y libertad a todos los órganos del cuerpo. Cuando estemos en el amor, cuando estamos en el amor de Dios, tenemos esa paz mental. Y eso también va a ayudarnos a nuestra parte física. El príncipe de paz nos demostró cómo debemos de vivir acá, siempre dependiendo del Padre, no creyéndonos independientes, sino seres dependientes de nuestro Creador. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el comentario de la siguiente semana. Si no te has unido al grupo de WhatsApp aún, te he dejado el link acá abajo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.